mediados de los 80, primeros 80, mi grupo de amigos estaba formado, entre otros, por Luis García y Ricardo Moreno, parte de gente con la que también teníamos otros grupos, como Pedro San Juan, Claudio de Casas, con los que luego hicimos Las Ruedas. En ese momento eran Los Negativos, luego fueron Los Toreros, en fin, gente que lo que era un poco la nueva ola, ¿no?, en esa época, o la segunda división de la nueva ola, ¿no? Coque quiso hacer un grupo. El primero con el que hizo el grupo fue el hermano pequeño de Pedro San Juan, que era Alberto San Juan. Llegaron a hacer algún concierto juntos, no sé si ya con Ricardo, pero sé que con Ángel Hernández, bueno, unos cuantos así. Parece que Ángel Hernández vio talento en ellos, o en Coque, y se lo dijo a Ricardo y a Luis García. Resulta que Alberto San Juan estuvo unos meses en cama. Yo en ese momento estaba yendo al conservatorio en mi clase con Luis Martín, y les propuse que, bueno, que para reemplazar así momentáneamente a Alberto San Juan, yo tenía un amigo guitarrista que en apariencia no tenía nada que ver con ellos. Luis y Ricardo venían del punk y del punk rock y tal, y Luis Martín, bueno, era otra cosa, ¿no? Oía a Pink Floyd, oía blues, oía jazz, pero resulta que fue a un ensayo en el creo que era el primer local que tenían en Pozuelo de Alarcón, y curiosamente conectaron enseguida, musicalmente y personalmente. Hay anécdotas. Recuerdo que Luis Martín, por ejemplo, decía cosas, utilizaba términos como progresión de acordes o disminuidos o cosas así. A Ricardo Moreno le ponía muy nervioso eso. Luis Martín decía, voy a meter aquí una progresión de acordes, y Ricardo decía, no, 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 ni se te ocurra. Luego él la metía, por supuesto, y Ricardo no se enteraba, claro. En el año 86 nosotros estábamos trabajando en un garito que quizá pasados los años ha adquirido una fama mucho más grande de lo que tenía en aquel momento. Era un garito realmente inmundo, que estaba un poco a las afueras de Malasaña, y en el que estábamos empezando a programar grupos que en aquel momento para nosotros era una especie como de respuesta a lo que ya se llamaba movida madrileña. Para nosotros la movida madrileña era una cosa de niños bien, y lo que a nosotros nos gustaba era el punk, el garaje y el rock and roll. La programación ya iba cogiendo un cariz un poco radical, y de hecho yo creo que ya tenía una cierta fama, sobre todo entre los músicos y entre el público que iba al garito. Tenían que reunir pues ese tipo de caracteres que les definían como grupos punk o de garaje, ¿no? Pues un día llegó por allí Ricardo, recuerdo que llegaba con su novia, con una maquetita, una cinta de cassette, que era entonces lo que se llevaba, lo que podías escuchar, lo que escuchábamos. Venía recomendado por un amigo que se llama Óscar. Cuando pusimos en ese momento la maqueta, pues la verdad es que, bueno, las 2 o 3 personas que estábamos allí, que pues nos quedamos pasmados, porque Los Ronaldos a priori no era un grupo que pareciera que encajara con ese esquema de un grupo de rock and roll más o menos rabioso o fuerte o punk, ¿no? Sin embargo, tenía algo que nos encantó desde el principio, y era que sonaba claramente, por lo menos para nosotros, sonaba claramente a Jonathan Richman. Y Jonathan Richman, lógicamente, era uno de nuestros héroes, ¿no? Por la relación de Jonathan Richman con la Velvet Underground y con el rock and roll de los 60 y 70, ¿no? De hecho, pusimos la maqueta y en ese momento decidimos que le dábamos una fecha. Bueno, pues la verdad es que aquel concierto funcionó. Tanto Coque como Luis y el otro Luis y Ricardo, pues tenían un aire muy fresco, daban a la gente, descolocaban a la gente para empezar, porque cantaban en castellano, porque casi todos los grupos que actuaban en el Agapo entonces, que se acercaban, pues cantaban en inglés. A Coque además se le entendía perfectamente, y además tenía un look como de crío, realmente lo que era, ¿no? Pues yo creo que seguramente si Coque llegase ahora mismo con aquella edad a cualquier garito con la cinta para tocar, pues no le dejaría ni siquiera entrar, porque no tendría la edad. Decidimos cuál era la fecha de la actuación. Yo llamaba por teléfono a la imprenta y les decía el nombre, y no sé si fue que yo le dije el nombre mal o el señor de la imprenta lo cogió mal. El caso es que en la entrada figuraba un nombre que no era el de los Ronaldos, sino Los Rolando.
Cuando yo le enseñé la entrada al grupo, para empezar a distribuirla, cuando ya faltaban muy pocos días para aquel sábado 11 de enero, pues discutimos sobre si al grupo le parecía bien distribuir las invitaciones con un nombre que no era el suyo. Yo la verdad es que en aquel momento pues yo les decía que en realidad daba lo mismo, que era el primer concierto y que bueno, pues cambiar de nombre tampoco tenía mucha importancia. El grupo pues se negó, lo que quizá después del tiempo pues parece una razón absolutamente lógica, y se hicieron unas invitaciones en fotocopia para que se pudieran mover. Aquel concierto funcionó y de hecho Ronaldos se convirtieron en uno de los grupos estrella del Agapo. Eso, teníamos alguna disculpa para dar una fiesta y los Ronaldos llegaban y actuaban, ¿no? Los Ronaldos hicieron un concierto en el que hicieron una versión de Pata Negra, que era el rock de Cayetano, que era uno de sus grupos favoritos, y también hicieron una versión en directo del famoso tema Adiós Papá, que entonces todavía no estaba publicado. Yo la verdad es que recuerdo la época del Agapo en general y la relación con grupos como los Ronaldos como algo como con mucho cariño, ¿no? Es algo que yo sigo haciendo ahora mismo, ¿no? Que yo creo que es una de las partes más divertidas y más bonitas de este negocio, si se puede llamar así, el descubrir cosas nuevas y luego con el tiempo pues recordar un poco cuál fue el feeling que te dieron cuando lo escuchaste la primera vez y cuál ha sido su carrera después, ¿no? Voy a cogerte bien, nos iremos a casa de tu papá, llamaré a la puerta, nos esconderemos, tiraremos piedras para no quedar bien. Y cuando piensen quién ha sido, le diremos que no han sido tus amigos, allí nadie quedó. Ya no sabes qué hacer, adiós papá, adiós papá, consíguenos un poco de dinero más. Adiós papá, consíguenos un poco de dinero más. Más dinero. Contarás las noches largas como serpientes, dormirás debajo de la cama otra vez y todo el mundo escucha lo que les vas a decir. Mi mayor aportación, yo creo, al grupo, que fue antes de que se formara, Coque me comentó así, a su hermano mayor, le pedía consejos, eso fue la última vez creo, y me comentó que quería hacer un grupo y que lo pensaba llamar Aldavillo Cultural. Entonces yo le dije que ni se le ocurriera, que nunca, y yo creo que le hice un gran favor porque supongo que nunca hubieran llegado a nada con ese nombre. Luego ya los Ronaldos se lo puso él también, eso fue, ahí acertó, pero él le quería poner antes ese nombre que nunca ha sabido qué narices quería decir, nunca me lo ha explicado. Los Ronaldos fueron como una bocanada de aire fresco en el panorama de la música pop a mediados de los años 80. Era uno de esos grupos que enardecía a la gente, que daba vida a lo que parecía un panorama ya asentado, demasiado profesional. Ellos traían esa frescura, sobre todo, que es algo que cambia a la música y que el pop necesita cada cierto tiempo. Ellos, Los Enemigos y algunos grupos más fueron los que cambiaron un poco el panorama de la música pop que se hacía en nuestro país en esa década, una década que comenzó con grandes canciones, grandes grupos, lo que se vino a llamar la movida, pero ellos llenaron con muy buenas canciones, conciertos y muy buenos discos toda esa segunda mitad de los años 80, incluso también los primeros años 90. Esta portada es total, a mí me parece una portada clásica hoy en día, pero que me recordó nada más verla en cuanto salió el primer álbum, que es este de los Ronaldos, a la ya clásica portada de los Ramones, que cambió también el panorama de la música
a mediados de los años 70. Ellos lo hicieron a mediados de los años 80 y de alguna manera fueron los Ramones españoles. ¿Cómo empezaste a cantar y a tocar? Pues empezamos de casualidad, nos presentamos a un concurso para sacar dinero para un viaje y bueno, nos empezó a gustar y al final acabó seria la cosa y aquí estamos. Los Ronaldos hicieron en un principio canciones directas, frescas, rápidas, efervescentes, muy cortas. Y poco a poco fueron ganando en sabiduría, fueron creando más y mejores canciones, mejores discos. Yo tuve la oportunidad de ir con los Ronaldos a festivales, a clubs, a discotecas, a muchas ciudades y pueblos donde eran recibidos pues como la salvación del momento, como la diversión que todo el mundo necesita en una noche, en un fin de semana, después de haber estudiado toda la semana o de haber trabajado. ¿Qué tipo de música hacéis? Pues rock and roll, yo creo que es la única manera de llamarlo. ¿Qué pensáis hacer ahora? Pues vamos a tocar mucho, nos están saliendo muchas galas y luego en junio grabamos el segundo disco y en septiembre sale. Yo conocí a estos de los Ronaldos cuando yo estaba en un grupo que se llamaba Los Tremendos, que hacíamos rhythm and blues. El caso es que con Saca la Lengua ellos hicieron, pues bueno, vendieron muchos discos, fue un disco que tuvo muchísima repercusión y se plantearon llevar un teclista, guitarrista. Y bueno, supongo que tenían noticias de que tocaban los teclados, golpes bajos, tal y cual, me conocían también un poco de eso, ¿no? Me llaman a Vigo, consiguieron mi teléfono de Vigo y me llama Coque y me dice que bueno, que les interesaría que tocase con ellos. Y yo les dije que encantado, porque yo ya les había visto en Vigo un concierto y a mí me había parecido un grupo con muchísima energía, que hacían rock and roll así como muy directo, de una forma que yo en España no veía nada con esa capacidad. Y nada, nos pusimos a tocar sus canciones, yo medio había preparado canciones del primer disco, porque lo tenía. Y bueno, a partir de ahí empezamos ya a trabajar. Lo que me gusta de los Ronaldos es que fue siempre una banda de verdad, de 4 componentes. Había química entre ellos, sobre todo en directo. Era donde se notaba que entre ellos 4 había una conexión más allá de lo normal en otras bandas, todos con su propia personalidad, buenos músicos, con buenos ritmos y un excelente guitarrista al frente también que llevaba todo el peso de la banda. Y además hacían rock and roll al estilo de los Rolling Stones, cosa que en Madrid en aquellos años era prácticamente inaudito. Había muy pocos grupos, salvo Las Ruedas, un poco Los Enemigos. Los Ronaldos empezaron tocando. Recuerdo su primer concierto, fue un festival de grupos universitarios antes de su famoso concierto de Agapo, debió ser el año 1986-87. Y la verdad es que fue impresionante poder ver a un grupo capitaneado por un chico que en aquellos años debía tener solamente unos 14 o 15 años y venían rompiendo un poco con la costumbre de otras bandas de pop, de los grupos de la movida, porque desde luego los Ronaldos no fue un grupo de la movida para nada. Y la verdad es que tenían un sonido completamente diferente que rompía con los arreglos tecnificados, con las modas inglesas. Eran una de las bandas que por primera vez decía que les gustaba el disco Sticky Fingers de los Rolling Stones y cosas por el estilo. El sonido de los Ronaldos, pues la verdad es que ha marcado unos años gracias a esas canciones de estribillos pop y guitarras endurecidas y siempre con un ritmo realmente contagioso. Voy a decirle a mi padre lo que tú y yo vamos a hacer. Hasta ese día la espera será larga, por favor ven cariño y ayúdame. Está atardeciendo ya, algunos chicos se van, mi cara sonriendo todavía, porque tú me haces mirar. Y guárdalo, guárdalo.
un momento, supongo, importante para el grupo de inflexión, y es que telonearon, creo recordar que en Málaga, a James Brown, y volvieron lógicamente todos alucinados para la gira de Saca la Lengua. Coque me pidió que formara una sección de saxos, ¿no? Y llamamos a mi profesor en ese momento, que era Kevin Robb, y a través de Luis, yo creo a través de Luis García, vino Francis García. Francis García luego se tuvo que quedar, bueno, ya en gabinete, y entró Arturo Soriano, saxofonista legendario y productor, y aquí fue donde nos obligaron a ponernos los famosos trajes de pez, trajes de hombre pez. Estábamos realmente guapos. Realmente yo entré en un momento en el que la banda tocaba 60 veces al año, hacíamos un montón de conciertos, íbamos de aquí para allá, y una de las cosas más excitantes, por lo menos para mí, era salir fuera, y una de ellas, que fue increíble para todos nosotros, fue ir a un concierto de Amnistía Internacional a Chile. La experiencia de aquel concierto o aquel festival en el que participaron los Ronaldos en Chile es en realidad una de las más emocionantes, porque era un acontecimiento muy especial. Fue un concierto organizado por Amnistía Internacional que tuvo lugar en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, de tan tristes recuerdos para los chilenos, bueno, para la humanidad, que sirvió para abrir sus puertas a los chilenos y a un montón de artistas que quisieron contribuir con sus canciones a aquella celebración de la libertad y de la democracia. Yo creo que los Ronaldos ofrecieron un concierto tenaz, apasionante, que además nos permitió a los que estábamos allí y a los que lo pudieron seguir por televisión en todo el mundo, pues mostrar su capacidad para hacer canciones estimulantes y para sumarse a lo que sin duda era un gran acontecimiento desde el punto de vista político, social y cultural. Para mí los Ronaldos supusieron un vendaval de aire fresco en el panorama musical de nuestro país. Primero porque eran un recambio generacional que yo pienso que hacía falta, y segundo porque sus canciones tenían ese cierto aire instantáneo, adolescente, que, bueno, en realidad ellos mismos mostraban cuando estaban tocando sus canciones en directo y también cuando grababan sus discos. Coque, los dos Luises y Ricardo, yo creo que hicieron canciones que reivindicaban el auténtico espíritu del pop, con su dinamismo, con su narración de hechos cotidianos, con su casi complicidad generacional, que desde luego nos dejaron algunas de las mejores canciones de su época. Buenas tardes, Chile. Queremos mandaros un beso muy grande para todos vosotros. Gracias. Bien, esta canción se llama Ella es el Bull.
Los Ronaldos tuvieron la buena o la mala suerte de ser los hermanos pequeños de todos aquellos grupos que habían irrumpido en el panorama del pop en los principios de los 80. Eso les permitió durante un buen periodo de tiempo ser pues los mandones de ese género que estaba a caballo del pop y el rock, que tomaba prestado pues lo mejor de los Rolling Stones. Bueno, pues con todas estas cosas de estar de gira y tal, se plantea el siguiente disco, y estos que me dicen que tienen contactos con John Cale. Pues, joder, John Cale, la Velvet Underground, hombre, todos encantados, pensando en que, bueno, hombre, siempre se te pega, piensas que se te pega algo codeándote con gente con mucho talento. Y bueno, claro, sesión de ensayos brutal, tensión, un disco en Inglaterra con John Cale. Bueno, aparte los ensayos con los Ronaldos eran tremebundos, era un gasto energético, pero vamos, como hacer una maratón, porque eran muy ensayones, les gustaba estar todo el día en el local de ensayo. Y allá nos fuimos a Inglaterra, pues, súper ensayados, súper ilusionados. El disco lo grabamos en Bath, cerca de Bristol, con John Cale. Claro, John Cale, un señor con muchísimo prestigio, un trato súper serio de todos. Es distinto porque es normal, hay que cambiar, si no cambias, palmas. El estado de ánimo es el mismo, siempre, ¿no? Porque cuando subes a un escenario, por lo menos a mí y al resto del grupo, no miento, o sea, piensas que estás delante de la gente y que esa gente ha ido a verte, porque pues lo que ves, en este caso son los medios, y es la primera vez que tocas el disco, y es presentarlo, entonces estás un poco, si gustará o no gustará, pero luego una vez ya se supera todo y nos lo pasamos muy bien y ya está. Siempre me tiro de rodillas, me tiro agua, acabo hecho un Cristo. Sirven para ponerlos en la pared y enseñárselos a tus nietos, más que nada. Y un poco, cuando los veas, pues hombre, estás orgulloso porque es tu disco, ¿no? Y ves que 130.000 personas lo han comprado, lo cual, pues, se agradece mucho. Es tener la suerte de lo que te gusta a ti y le guste a la gente. Al balcón, ya no hay estrellas y nadie se queja. Grítales un poco, por favor. Alguien sabe más y más. Alguien sabe más y más. Quiero que te creas que esto es todo de verdad. No me ha visto nadie, no me ha visto nadie, no me ha visto nadie y nadie me verá. No me ha visto nadie, no me ha visto nadie, no me ha visto nadie y nadie me verá. Tuve la suerte de trabajar con ellos después de hacer Sabor Salado. Hicimos el disco Cero y esto fue una coproducción que hicimos un poco entre los Ronaldos y yo. Cuidábamos mucho, ¿no?, los registros, ¿no?, de los amplificadores, de incluso la perfección a la hora de ejecutar los acordes muy básicos, ¿no?, que el carácter fuese menos ingenuo, más perfecto, pero a la vez también más creativo, ¿no?, en el sentido musical, dentro de su carrera, ¿no? Y Coque, en ese sentido, tenía esa visión de intentar experimentar y buscar más en los matices, en los recursos de los matices, que en lo que es en la propia energía, ¿no?, que él transmite, ¿no?, porque él transmite mucha energía, como los Ronaldo siempre han transmitido mucha energía, y lo intenta desarrollar al límite, realmente exprimiendo el 100% de todos los que estamos trabajando juntos con él, o tanto sean Luis, Martín, o Ricardo, o Pablo Novoa, o que en aquel momento estaba trabajando con nosotros. Una banda tiene que arriesgar y no se puede quedar en patrones. Lo que ya saben hacer, ya lo saben hacer. Tienen que experimentar cosas diferentes, se equivoquen o no se equivoquen. Y bueno, fue un experimento arriesgado, pero yo creo que cualquiera de nosotros que hemos estado en este disco, en este proyecto que hicimos y tal,
yo creo que estamos muy satisfechos. Es un disco absolutamente ejemplar y un trabajo que a mí me parece que tiene un valor en la música de este país que no está reconocido, ¿no? Hay canciones como Árboles Cruzados que tienen, o sea, son, no sé, tienen un alma, un espíritu tan profundo y te metes tan dentro de la canción, no sé, Cero, ¿no? El propio Cero, ¿no? Es una canción muy bonita, ¿no? La que da el sentido, ¿no? al álbum, ¿no? Realmente, ¿no? Nunca Ronaldo se ha ido de una banda de virtuosos y aunque realmente tocan muy bien, ¿no? Porque hablamos de Luis Martín, Luis García, Ricardo, Coque, o sea, quiero decir, son gente que tiene recursos, ¿no? Como músicos, intérpretes, muy musicales, muy creativos y que saben lo que se hace. Es un disco sorprendente. Conviene destacar también que Ronaldos era un grupo muy social. Varios de los miembros tenían un local en la calle Leganitos que se llamaba el Ambigú, y durante un tiempo el Ambigú, durante los 2 años que duró ese local, fue esa cosa rara, el club de músicos, el club donde llegaba Fito Páez cuando quería conocer el ambiente musical de Madrid, el club donde Chris Isaak, pues por capricho, dio un concierto prácticamente improvisado, el Ambigú, donde aparecían pues cómicos ahora ilustres, donde había actuaciones, jam sessions y sobre todo donde la gente se encontraba. Fue uno de los locales importantes. No se ha hablado mucho del disco de Idiota, sobre todo de la portada del disco de Idiota, una portada muy curiosa en la que salen ellos vestidos de mujer. Yo no estuve en la realización de la portada, pero bueno, la he visto muchas veces y es muy curioso ver a la gente que conoces desde hace tanto tiempo con ese look, ¿no? Se hizo una campaña, se fue poniendo cada día una foto de uno de ellos vestido de mujer. Realmente estaban muy bien caracterizadas, no se les distinguía. Ya decía que Luis Martín era como un travesti de la Gran Vía. Curiosamente Coque se parecía para mí a su novia en aquel entonces. Luis García, yo creo que la más guapa era Luis García. Era una mezcla, era como una especie de modelo, pero también se parecía mucho a Tony Curtis en Con faldas y a lo loco, cuando se viste de mujer. Y Ricardo era directamente como una hermana suya. Ricardo tiene un montón de hermanas y era como ver a una hermana más, un poco más puesta, pero una hermana más de Ricardo. Uno de los momentos mejores de los Ronaldos fue mejores para nosotros por lo menos, ¿no? Para los que lo vivimos, fue la gira que hicimos por Cuba, ¿no? Con la fundación de Pablo Milanés. Hubo conciertos muy distintos, muy diversos, tocamos en hoteles, tocamos en un colegio que se suspendió porque llovió, tocamos en un sitio que se llama el Patio de María, un sitio increíble que es donde iban los poquísimos rockeros cubanos. Hubo momentos gloriosos en ese viaje, una visita a la casa de Varadero de Pablo Milanés, donde él trajo a Compay II y hizo Compay una actuación de las suyas. El viaje de vuelta de Varadero a La Habana fue extraordinario porque pues de repente creo que empezó a cantar el Volando Voy y sin que los músicos cubanos supieran nada, empezaron a coger la canción, a mitad de la canción se habían apoderado de ella, empezaban a sonear, a montunear sobre ella y al final aquel Volando Voy yo creo que es el mejor que he escuchado en mi vida. Un Volando Voy de 20 o 30 minutos, es decir, hubo momentos verdaderamente mágicos.
Pues yo soy Coque y me voy a Cuba también, con todo el mundo. Vamos a tocar, no sabemos muy bien lo que vamos a hacer, dónde vamos a tocar, pero da igual, todo da igual porque nos vamos a Cuba. Y nada más. Señoras y señores, con gusto y placer, en el proyecto Amo la Isla, en Cuba, los Ronaldos. Demasiado trabaja demasiado, tiene mucha prisa y quiere llegar, no puedo dormir, no puedo dormir. Me dijo que se iba y está aquí todavía, una noche entera hablando de lo mismo, no sabe dormir, no sabe dormir. Por las noches haremos lo de siempre, porque nos gusta y porque estamos esperando que venga nuestro amigo, el duerme siempre mucho y sabe lo que hace, le gusta dormir. ¿Cómo? Le gusta dormir. Por la noche porque nos gusta y porque nos divierte. Señoras y señores, lo que manda. Y nada más, solo decir que realmente fue una época alucinante, maravillosa, coincidió con un momento también en el que era muy divertido girar por España y éramos un equipo, éramos mucha gente y éramos todos amigos, técnicos de escenario, de luces, de sonido, los músicos, los managers, nunca realmente no hubo problemas grandes entre nosotros, al revés, siempre todo muy divertido, fue una época maravillosa. No sé qué pasaría ahora, es otro momento, pero en aquel momento fue increíble. Ya está.